Buenos días, en 5 minutos vamos a iniciar con el webinar para que los demás puedan integrarse. Bien, buenos días. Por favor, me confirman si pueden escucharme. Sí, Yauris. De acuerdo, gracias. Espero que todos se encuentren bien. Mi nombre es Yauris Montero y les doy la bienvenida a todos de parte de SS Dominicana. Como sabrán, somos integradores de sistemas especializados en proveer soluciones y servicios en ciberseguridad.
En esta ocasión les traemos este evento con Kaspersky, donde hablaremos sobre cómo Kaspersky ayuda a un paso seguro en los procesos de transformación digital de las pequeñas y medianas empresas en República Dominicana. El día de hoy nos acompaña Francisco Sánchez. Desde el 2017 trabaja para Kaspersky y actualmente se desempeña como Territory Channel Manager para la región norte de Latinoamérica en Kaspersky. Maneja además el ecosistema de canales y distribución y se encarga de la estrategia de reclutamiento y desarrollo de los partners para la región. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de TI y seguridad de la información. Al final del taller tendremos un espacio de preguntas y respuestas, así que pueden escribirlas en la caja que ven en el extremo derecho o debajo. De igual manera, durante la sesión, si responden a las preguntas que aparezcan en pantalla, tendrán la oportunidad de ganar un Amazon Gift Card de $50 y los que llenen una encuesta al final del webinar tendrán la oportunidad de ganar un Amazon Gift Card de $75. Sin más que agregar, los dejo con Francisco. Adelante. Gracias, Yauris. Bueno, un gusto. Gracias por la presentación. Gracias a todo el equipo de CS Dominicana. Mi nombre es Fernando Sánchez, así para hacer la corrección a Yauris. Y la idea hoy es comentarles acerca de una solución, precisamente, que digamos que es bastante oportuna, pertinente para lo que vemos en el contexto actual de las infraestructuras de los clientes. La idea es que, por supuesto, si tienen preguntas, pues por supuesto las puedan consultar allí en la casilla de preguntas para que, pues, por supuesto, las podamos responder al final de la sesión. Tienen mis datos de contacto también. Aquí pues está mi correo electrónico. También cualquier cosa pues pueden escribirme directamente sin ningún problema, algún tema en particular que quieran ver. Con gusto, en compañía del equipo de CS Dominicana, pues vamos a estar acompañándolos en esas respuestas o preguntas, solicitudes que tengan en general. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de Kaspersky Endpoint Security Cloud, que es una solución que es ideal para el contexto actual. Digamos que vamos a entrar entendiendo varias cosas inicialmente. Lo primero es, digamos que entender una falsa idea que existe en el mercado en general, y es que las pequeñas y medianas empresas piensan y consideran, y eso es algo general, que al ser compañías, si se quieren, pequeñas, que en teoría no lo son, digamos que son muy pequeñas para ser un objetivo de los cibercriminales, y eso es, digamos que es una falsa idea que al final del día pasa. La realidad es que el 50% de las vulneraciones a este tipo de organizaciones pues fueron realizadas por grupos cibercriminales que son organizados. Estos son empresas que se dedican a desarrollar malware, enviar malware a organizaciones en general. El 58% de las víctimas se clasifican como pequeñas empresas. El 60% de las pequeñas y medianas empresas que son pirateadas o que son hackeadas, si se quiebran en 6 meses, eso es una realidad que pasa digamos que a nivel global. Digamos que en nuestra región, nuestros países, pues no son muy ajenos a esta situación. Son empresas que son muy vulnerables, y más en una situación en la que pues de pronto hubo un estancamiento de la economía en general por tema, que sabemos, tema pandemia y demás, pero adicional a eso por temas de vulneraciones cibernéticas, pues eso hace que el porcentaje de cierre, de quiebra de una empresa de este tamaño, pues por supuesto es bastante alto. ¿Listo? Adicional a eso, digamos que muchos casos que nosotros hemos visto, incluso que es tendencia, muchos de los cibercriminales, para llegar a una empresa grande, lo que hacen es tratar de vulnerar una compañía pequeña que potencialmente pueda tener algún tipo de vínculo con esta organización grande. Entonces hablemos de, por ejemplo, de un banco que pueda tener como proveedor una empresa pequeña que él supla, por ejemplo, algún tema de no sé, papelería, de toners, de impresoras, etcétera. Es que pueden ser una empresa pequeña o mediana, pero tiene algún tipo de vínculo con el banco, ya sea por algún tipo de aplicación que se conectan para registro, por ejemplo, de
de proveedores, etcétera. Y que pues a la postre, para llegar a ese banco, llegarlo a vulnerar de alguna forma, pues lo que hacen es tratar de entrar por la empresa proveedora, o la empresa pequeña en este caso. Entonces, esas son cosas que pasan. Digamos que en este tema del cibercrimen como tal, ya hemos visto que más que la ficción hay cosas que sí pasan en realidad, y por eso pues digamos que hay que anticiparse ante eso. ¿Cuáles son los desafíos? Y esto es algo muy importante, los desafíos que hoy en día enfrentan los administradores de infraestructura en las pymes, ¿sí? Lo primero, pues es que un 66% de las empresas dicen que el entorno, que administran un entorno de TI heterogéneo, y que ese es un mayor desafío, ¿sí? Eso es importante, que tienen diferentes tipos de infraestructuras para administrar, no tienen algo unificado para poder administrar, y eso es un problema al final del día bastante complejo, que tienen tantas tecnologías para poder administrar, que incluso los staff de TI no crecen. Eso digamos que es una realidad también que sucede pues, en las empresas. Por otro lado, pues que los recursos y los presupuestos son ajustados, eso también es una realidad, todo lo que tiene que ver con los recursos, los presupuestos, pues o sea, hay momentos en los que se ajustan, por ende, pues no les dan chance de mirar tecnologías que más allá del costo puedan ayudarles a solucionar o a suplir necesidades que puedan llegar a tener en general. Digamos que no hablamos solo de ciberseguridad, sino en general en infraestructura. Digamos que en ese sentido, el 40% de las pymes permiten regularmente que sus empleados trabajen fuera de la oficina. Digamos que hoy en día, en pandemia, ya es algo que es muy común. Que pues, por supuesto, en pandemia, pues, en un porcentaje muy alto, cerca del 90% de las personas, de las empresas trabajaban en sus casas. Hablamos del sector tradicional, sector comercio. Obviamente hay unos sectores donde sí o sí los empleados deben ir a las plantas de producción o digamos que algún tipo de ejercicio como tal, pero el 40% hoy en día de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, permiten regularmente que sus empleados trabajen fuera de la oficina, es decir, que trabajen en un entorno en el que puede que no exista una red segura, una red perimetral segura, ¿sí? El 50% de los empleados utilizan dispositivos personales, incluidos celulares, para trabajar. Y eso es una realidad que cada vez se ve de forma exponencial en las infraestructuras en general de las empresas, en que los dispositivos personales los usan incluso para tener conversaciones vía chat con clientes, con algún proveedor, etcétera. Y en ese sentido, pues por supuesto, también se presta para, digamos que visualizar información confidencial de la organización, e incluso información personal, información confidencial, como puede ser el acceso a una aplicación de un banco, por ejemplo, información confidencial, como pueden ser fotografías, redes sociales personales, etcétera. Digamos que la cuestión acá es entender cuántos de estos dispositivos personales que cada una de ustedes, las personas que están acá conectadas, que tienen, están siendo protegidos por una solución que realmente ayude a proteger el dispositivo. Digamos que lo que nosotros vemos es que los porcentajes son muy bajos de los dispositivos personales, dispositivos móviles, que las personas están protegiendo. Digamos, eso es una realidad. Solo el 38% de las adquisiciones de tecnología las administran, definen y controlan los líderes de la empresa. Es decir, normalmente, en un porcentaje, pues digamos que bajo todavía, esas decisiones de compra o adquisiciones de tecnología, digamos que ya están de una otra forma siendo controladas por lo que es el CEO o el CFO, digamos que cada vez se inmiscuye cada vez más, como digamos que podría llegar a ser quien controla el core del negocio en general, pues también tenga un control sobre lo que es compra de tecnología. ¿Sí? Porque cada vez la tecnología hace parte cada vez más del core del negocio. Es decir, si la tecnología
no está presente en el core del negocio, supongamos que el core del negocio es vender, una empresa de retail, por ejemplo, pero si las herramientas tecnológicas no están presentes y no están funcionando o no están optimizadas o no son las soluciones adecuadas, pues al final del día puede que el core del negocio esté en riesgo, ¿sí? Esto es básicamente el día normal de un administrador de TI. Digamos que un administrador de TI hoy en día está involucrado en múltiples tareas de lo que es la organización en general. Digamos que estas son las preocupaciones normalmente que tiene un administrador de infraestructura. Y este es un problema, porque al final del día, y que es lo que nosotros vemos, cada vez existen más tecnologías, no solo soluciones de ciberseguridad, sino en otros niveles, cada vez existen más, pero, como les mencionaba anteriormente, los staff de TI normalmente no crecen. Entonces, son las mismas cantidad de personas de acuerdo, lógicamente, al tamaño de la organización, pero tienen múltiples herramientas para administrar o ajustar, y eso, pues, lógicamente, lleva a que, de forma inconsciente incluso, se lleven a tener problemas de administración que a la postre sí lleven a tener problemas de ciberseguridad. No nos olvidemos que, y esto es un dato que yo les doy, cerca del 75% de las amenazas cibernéticas que llegan a una organización básicamente es por falta de administración de infraestructura. Cuando hablamos de falta de administración, por ejemplo, hablamos de políticas de actualización de los sistemas, por ejemplo, actualización del sistema operativo, actualización de las aplicaciones, y eso al final del día, el ciberdelincuente lo que hace es buscar ese hueco de ese sistema, de esa aplicación, de sistema operativo de esa aplicación, para poder ingresar a una infraestructura. Esa es la forma en la que un ciberdelincuente ingresa. Y eso es lo que se conoce como un exploit, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a empezar a buscar con este tipo de solución que les voy a mostrar? Que es Kaspersky Security Cloud. Precisamente proteger los dispositivos rápidamente desde cualquier lugar. Así que estamos hablando hoy en día de infraestructuras que son itinerantes o de usuarios que son itinerantes, que no necesariamente están en un espacio de trabajo único o en una oficina, por ejemplo, sino pueden estar hoy en día desde su casa, mañana pueden estar desde un café, desde un mall, desde algún sitio específico en donde no necesariamente la red en la que están navegando pues es una red segura, ¿sí? Dos, automatizar tareas rutinarias, ¿sí? A nivel de ciberseguridad e incluso también a nivel administrativo. Posibilitar incluso el trabajo móvil, lo que son herramientas de dispositivo móvil bajo alguna modalidad segura, y adoptar incluso medidas de software as a service también de forma segura. Entonces, a partir de ahí, pues, hacemos apertura a lo que es Kaspersky Security Cloud, que pues por supuesto es una solución, como les mencionaba, que va muy focalizada a ser muy flexible a lo que un cliente hoy en día busca, un cliente de pequeña y mediana empresa, en lo que son la protección de sus infraestructuras de endpoint. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? Pues básicamente una solución para, digamos que, diferentes tipos de infraestructuras, como pueden ser equipos de escritorio basados en Windows, en Mac, como pueden ser servidores de archivos basados en Windows, como pueden ser dispositivos móviles basados en iOS, en Android, e incluso es muy importante protección de infraestructuras de Microsoft 365. Hablamos de las aplicaciones más populares que ahora en una slide más adelante lo vamos a ver. Adicional a eso, todo lo que tiene que ver con el resguardo o la administración de los usuarios remotos donde quieran que se encuentren, básicamente porque esta es una solución que se administra de forma nube, es decir, que tiene un acceso web para poder administrar. En este caso, la URL es cloud.kaspersky.com. Yo cuando accedo a esa URL y tengo pues ya digamos que mi licencia comercial activa, yo creo un espacio de trabajo y a partir de ahí pues puedo administrar todo lo que son los dispositivos de los usuarios. Incluso también posibilidades de cifrar esos dispositivos, cifrar los discos duros de esos dispositivos como tal. Ya vamos a ver un poco de qué trata. Algo muy interesante que vamos a empezar a encontrar en este producto es lo que nosotros llamamos el control de la nube. Y es algo muy importante y algo en lo que incluso durante el último año muchos de los clientes perdieron de vista. Y es básicamente los accesos web o los servicios cloud a los que los usuarios están accediendo.
En ese sentido, todo lo que tenga que ver con redes sociales, acceso a redes sociales, acceso a, por ejemplo, a sitios tipo WeTransfer, Dropbox, que son sitios en donde potencialmente se pueden prestar para hacer una fuga de información, por ejemplo. Entonces, aquí con este tipo de solución vamos a poder hacer. Es una solución que es muy simple de usar, es una solución que es muy flexible, es una solución que es muy rápida, precisamente por lo que estamos buscando es que los clientes tengan una posibilidad de resolución muy rápida o de administración muy rápida de lo que es ese tipo de infraestructura, cada vez que sea más simple para el cliente, porque como les mencionaba, cada vez existen más tecnologías, todos los días, digamos que eso es una realidad del mercado, les deben llegar múltiples integradores de tecnología ofreciendo X cantidad de tecnologías nuevas que llegan no solo en ciberseguridad, sino en otros aspectos. Y pues lógicamente son importantes porque hacen parte también de la transformación digital, ¿no? Todos estamos en ese momento en procesos de transformación digital, donde hay muchos pilares de esa transformación digital, pero al final la ciberseguridad es un pilar que es transversal en todas. Si yo tengo hoy en día, por ejemplo, proyectos de nube, o de integración de sistemas, o de Big Data, por ejemplo, pues al final del día yo debo contemplar incluso proyectos de ciberseguridad que vayan alineados a esos proyectos de transformación digital, sea Big Data, o sea de nube, o sea de integración de sistemas, o sea de realidad aumentada, por ejemplo. Todos esos pilares deben comprender también proyectos de ciberseguridad en general, no necesariamente solo de endpoint, sino en general, proyectos de ciberseguridad, ¿vale? En este caso es una solución que es muy simple. ¿Por qué? Porque lo único que voy a requerir para poder administrarlo y para poder implementarlo es un navegador de internet y una conexión a internet. Eso es lo único que yo voy a requerir. ¿Por qué? Porque lo único que voy a requerir es registrarme en cloud.kaspersky.com. Yo ya tengo mi licencia comercial y a partir de ahí voy a crear un espacio de trabajo, una cuenta con cloud.kaspersky.com. Y a partir de ahí, pues lo único que voy a hacer es empezar a agregar los dispositivos que se deben proteger, sea con, por ejemplo, directorio activo o sea con carga a través de un archivo plano pues, de los usuarios. Porque algo que hay que empezar a ver con este tipo de solución es que yo voy a licenciar por usuario. Y como yo licencio por usuario, incluso la implementación es diferente. Cuando hablamos de una solución tradicional de endpoint, de protección de endpoint, normalmente lo que se hace es, o lo que se hacía en ese tipo de herramientas de protección de endpoint tradicional, era ligar a el dispositivo, es decir, el MAC address o el ID de la máquina con el licenciamiento. En este caso no, aquí básicamente lo que vamos a hacer es ligarlo con la credencial del usuario como tal, ¿sí? Cuando creamos el espacio de trabajo, pues vamos a implementar el software en los endpoints y automáticamente vamos a tener ya unas políticas predeterminadas de seguridad para cada uno de estos dispositivos que ya están conectados con la solución. El hecho de que estén predeterminadas no quiere decir que yo como administrador no pueda, incluso posterior a eso, definirlas en torno a robustecerlas o en torno incluso a hacerlas más flexibles, ¿sí? Simplemente nosotros generamos una predeterminación de una política para que automáticamente ya el software empiece a operar como tal, ¿listo? Y eso es todo. Eso es todo ya para tener, digamos que el producto ya implementado. Es lo que nosotros, digamos que vamos a estar viendo, digamos que en análisis que hemos hecho desde la solución, pues que semanalmente se van a requerir hasta 15 minutos aproximadamente para poder administrar la solución. ¿Por qué? Porque es una solución que funciona de una forma muy automatizada en generación de las tareas, incluso de políticas de seguridad en torno a lo que estamos necesitando. ¿Listo? Es una solución que nos da la posibilidad de tener perfiles de seguridad basados en usuarios. Entonces, como yo puedo tener diferentes perfiles de seguridad, en este caso yo puedo crear hasta 20 perfiles para diferentes dispositivos en cada espacio de trabajo, ¿sí? De diferentes perfiles de seguridad, ¿sí? De acuerdo a, puede ser roles, a equipos de trabajo. Ustedes saben que existen usuarios más vulnerables que otros, entonces yo puedo definir un perfil de usuario, un perfil de seguridad para unos usuarios que de pronto
requieren un máximo perfil de seguridad, tienen un nivel de riesgo muy alto, otros que de pronto no tienen un nivel de riesgo tan alto, pues de pronto tenerles un perfil de seguridad más laxo, por así decirlo. Y en ese sentido yo puedo asimismo también administrar mi infraestructura. ¿Listo? Nosotros tenemos actualmente para ese tipo de solución dos versiones de producto, o dos sabores, o dos niveles de producto. Una versión básica, que es Kaspersky Endpoint Security Cloud básico, y una versión que se llama Endpoint Security Cloud Plus. ¿Qué tiene de interesante? Que en esta solución nosotros vamos a estar visualizando dos conjuntos de funciones. Un conjunto de funciones de seguridad y un conjunto de funciones de administración. ¿Sí? En la versión básica únicamente vamos a estar contemplando el conjunto de funciones de seguridad, en donde pues entre otras está el anti-malware para pues, todo lo que es protección de cualquier tipo de amenaza, sea una amenaza básica, una amenaza de día cero o una amenaza un poco más avanzada, en cuanto a lo que son amenazas de tipo web, que provienen de la web, amenazas que están en los archivos, digamos que inyectadas en algún archivo, o digamos que amenazas que provengan de correo web, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con el acompañamiento que hace la solución o la protección al dispositivo sobre posibles amenazas que provengan de la red. ¿Sí? Entonces aquí existen tecnologías precisamente para entender cuando un malware proviene de la red para tomar aquí ya acción. Exactamente lo que digamos que hace el software en este caso. Todo lo que es prevención contra ransomware, contra exploits, que pues cada vez son más populares, e incluso lo que son evaluación de vulnerabilidades del dispositivo y de las aplicaciones que están instaladas en mi dispositivo. Es decir, entender si alguna de las aplicaciones que están allí alojadas tienen algún tipo de vulnerabilidad y requieren algún tipo de tratamiento como tal. Y por último, algo que incluso ya les adelanté, que es un tema que llamamos nosotros Cloud Discovery. Cloud Discovery es, por supuesto, entender a cuáles servicios de nube mis usuarios, que potencialmente no están en la misma red, sino están en sus casas o están en algún entorno itinerante, a qué servicios cloud están entrando. Entonces, yo voy a poder visualizar usuario, a qué servicios nube están ingresando, qué redes sociales, qué correos web, qué servicios tipo WeTransfer, por ejemplo, Dropbox, que pues puede ser muy popular en temas de envío de información masiva, ese tipo de cosas. Yo puedo visualizar esto. Y a partir de aquí empezamos a encontrar lo que son el conjunto de funciones de administración, en donde empieza a aparecer la solución Endpoint Security Cloud Plus, que por supuesto contempla las soluciones anteriormente mencionadas de seguridad y adicional varias funcionalidades que se categorizan como funcionalidades de administración, como pueden ser ya una gestión de bloqueo sobre los servicios cloud que yo estoy descubriendo, es decir, yo puedo decir al usuario X, Y o Z, o al grupo de usuarios X, Y o Z, o a toda la población de usuarios, hacerle una restricción a algún tipo de servicio específico. ¿Sí? Entonces yo puedo bloquearle a un usuario que, por ejemplo, recurrentemente he visto que ha entrado a WhatsApp Web, por ejemplo, o a el correo outlook.com o a Dropbox. Hacerle un bloqueo específico a ese usuario o a un grupo de usuarios a esos servicios específicos. ¿Sí? Yo puedo ya tomar decisiones en cuanto a restricciones a ese acceso a esos servicios web como tal. ¿Listo? Todo lo que es protección para Microsoft 365, específicamente para las aplicaciones de Exchange Online, es decir, correo, OneDrive, que es almacenamiento, SharePoint Online, que es el tema de colaboración, y Microsoft Teams, que es la plataforma de comunicación de Microsoft, ¿vale? ¿Qué tiene interesante esto para hacer un análisis? Y es que las empresas que hoy en día tienen contratos con Microsoft 365, aproximadamente el 95% hacia arriba, de la data que está pasando por su infraestructura pasan por estas aplicaciones. Pasan por correo, o pasan por el almacenamiento, o pasan por la aplicación de colaboración, o incluso por la aplicación de comunicación. ¿Listo? Entonces esto es muy importante tenerlo presente. Por ende, hay que buscar una manera adicional para proteger esas aplicaciones, ¿sí? Adicional a lo que incluso Microsoft ofrece. Entonces, no es reemplazar lo que Microsoft haga, sino incluso llevarlo a una capacidad adicional de protección
porque el porcentaje mayor de data de mi empresa está pasando por esas aplicaciones. ¿Listo? Eso es importante tenerlo presente. Entonces, ¿qué tiene interesante? Pues que ya es embebido. Es decir, yo no necesito comprar algo adicional para proteger esta aplicación como tal. ¿Listo? Estas aplicaciones. Adicional a esto, y esto es relativamente nuevo, lo lanzamos hace un par de meses, y es incluir lo que se conoce como capacidades de EDR o de detección y respuesta en los endpoints, que lo que va a buscar precisamente es proporcionar una mayor visibilidad para a la postre tener unas opciones de respuesta y detectar con mayor certeza amenazas avanzadas para que podamos hacer algo muy interesante, que es revelar el alcance del malware y cuál es el origen de ese malware. Entonces aquí yo ya puedo entender que si a mí me está llegando mucho malware a mi organización, pero yo ya estoy dándome cuenta que ese malware está llegando porque las USBs que están utilizando los usuarios vienen contaminadas y no se está haciendo un tratamiento adecuado a las USBs, pues yo ya puedo aplicar algún tipo de política en ese sentido, porque yo ya visualicé y ya garanticé que por este lado está llegando el malware que está llegando a mi organización, o si está llegando por correo. Entonces empezar ya a definir algún tipo de política o algún tipo de estrategia en torno a eso. Sí, esto nos va a dar a nosotros una visibilidad adicional para que a ustedes, o, lógicamente, les proporcione una capacidad de toma de decisión. ¿Listo? Por otro lado, todo lo que es el bloque de control, sea control web, que básicamente es control de navegación, pues aquí hablamos del control de, por ejemplo, de los usos de Internet. Entonces hablamos de las categorías de streaming, entonces poder bloquearle a los usuarios el acceso a algún sitio de streaming en algunas horas específicas. Yo puedo hacer el control básicamente de navegación incluso por ventanas de tiempo. Incluso. Y lo que es el control de dispositivos, que básicamente son los dispositivos externos. Pues hablamos de USBs, discos duros extraíbles, hablar de un puerto, por ejemplo, un HDMI, por ejemplo, que yo pueda controlar, incluso lo que tiene que ver con el Bluetooth, ¿sí? Poder controlar ese acceso periférico al que potencialmente algún externo podría llegar a conectarse y podría vulnerar, robar información o ver información confidencial como tal. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver con cifrado a través de la administración del cifrado de las aplicaciones que vienen embebidas en los sistemas operativos de Windows y Mac, en este caso el BitLocker y el Firewall, que son aplicaciones que vienen embebidas en el sistema operativo hoy en día. Nosotros lo que hacemos es integrarnos directamente con esas aplicaciones para hacer la gestión, ¿sí? Esa gestión de cifrado como tal. ¿Listo? Y por último, todo lo que tiene que ver con administración de parches o de actualizaciones de las aplicaciones como tal, basado incluso en la evaluación de vulnerabilidades que inicialmente pues hagamos. Entonces aquí podemos buscar todas las actualizaciones o parches de las aplicaciones, de cualquier tipo de aplicación que estén instaladas en mi dispositivo y hacer la correspondiente ventana de mantenimiento para hacer la aplicación a esos parches como tal. Entonces, básicamente de esto trata a nivel de funcionalidades lo que traen los dos niveles del producto. Entonces, estamos hablando básicamente de protección, donde pues por supuesto tenemos todo lo que tiene que ver con protección de archivos, de correo, de web, contra amenazas conocidas, desconocidas y avanzadas, ¿sí? Todo lo que es protección de ransomware exploits, que son temas que hoy en día cada vez son más populares para, pues por supuesto, proteger las aplicaciones más vulnerables. Todo lo que es incluso, y esto ya hace parte de lo que tiene que ver con remediación y lo que tiene que ver con ya temas más profundos, como es corrección, motor de corrección para revertir, por ejemplo, el daño de CryptoLockers, es un tipo de amenazas que existen hoy en día. Todo lo que es, por ejemplo, firewall para, digamos que bloquear los ataques que, por ejemplo, o las conexiones que provengan de la red, que no están autorizadas. Evaluación o gestor de vulnerabilidades con recomendaciones de aplicación de parches, actualizaciones. Como tal, todo lo que es administración del control de seguridad, pues hablamos de lo que mencionábamos del Cloud Discovery, protección para las aplicaciones de 365, el bloque de control, administración de parches y todo lo que tiene que ver con la gestión del cifrado. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión para el dispositivo móvil,
todo lo que es el antivirus, administración de contraseñas. Aquí viene embebido una aplicación que se llama Password Manager, que lo que va a hacer es administrar de forma inteligente los múltiples contraseñas que nosotros podemos llegar a tener en las aplicaciones, servicios a los que ingresamos desde nuestro dispositivo móvil, controlar las funciones web, es decir, limitar o no las funciones web del dispositivo y, por supuesto, tener capacidades antirrobo a nivel del dispositivo móvil. ¿Listo? En ese sentido, pues digamos que vamos a hacer toda la administración automática de parches y prevención de amenazas. Entonces, como les mencionaba, pues digamos que son las fases que tiene, en donde hacemos toda la evaluación de vulnerabilidades, donde hacemos una descripción general de las aplicaciones que estén allí instaladas. Vamos a listar los parches que estén disponibles para posteriormente tener la administración de esos parches, crear una programación o lo que se conoce también como ventanas de mantenimiento para hacer de forma remota una actualización de esas aplicaciones de mis dispositivos a través de la misma consola, es decir, de una forma unificada. ¿Qué es lo que pasa normalmente en muchas empresas? Que no tienen una forma unificada para hacer esa instalación de las parches o las actualizaciones de las aplicaciones. Entonces tienen que ir máquina a máquina, por ejemplo, usar algún tipo de servicio diferente. Pues en este caso lo que nosotros brindamos es que desde la misma plataforma de la protección del endpoint se puede hacer esa gestión como tal. ¿Listo? En ese sentido, haciendo más énfasis en lo que son los dispositivos móviles, no administrados como tal. Entonces lo que hacemos es proveer la protección para digamos, el dispositivo móvil en torno a lo que es el antivirus para proteger a nivel web la navegación y demás. La administración de contraseñas, como les mencionaba inicialmente. Por ejemplo, todo lo que es el control de las aplicaciones para Android, en este caso, y control de funciones. Respuestas automáticas ante robos, lo que tiene que ver con ubicación, bloqueo del dispositivo, borrado de datos de forma remota, e incluso a nivel de sistemas operativos iOS, pues digamos que poder tener capacidad de hacer un control web, configuración del proxy e incluso restricción de funciones, ¿vale? Entonces, esto básicamente lo vamos a poder hacer desde un entorno unificado, ¿listo? Esto es básicamente una visual para que, digamos que se sitúen un poco en lo que es la consola de administración, que pues digamos que es una consola pues bastante intuitiva, muy gráfica y que pues permite de una otra forma hacer una gestión de la infraestructura bastante simplificada, si se quiere. Esto es una versión lógicamente web porque es en nube. Vamos a hablar específicamente de lo que son los desafíos de la nube, lo que se llama como TI invisible. Digamos que es algo, o Shadow IT, que también llaman en otros mundos de la tecnología, como pueden ser, por ejemplo, los CASB, los Cloud Access Security Broker, por ejemplo. Entonces, digamos que básicamente los desafíos de este tipo de temas quiere decir que es fácil para los empleados usar soluciones de colaboración no sancionadas. Aquí hablamos de Dropbox, de WeTransfer, por ejemplo, porque de una otra forma, como no están siendo sancionadas, como no están siendo visualizadas por nuestros administradores de la infraestructura, pues simplemente pues yo desde ahí yo le voy a enviar por acá a un cliente, a un proveedor, pues una documentación. Si bien siendo que no es un servicio que no está siendo sancionado por la organización, pero que puede ser producto de un tema de vulneración de políticas, de un tema de vulneración o de fuga de información o de pérdida de información como tal. ¿Listo? Lo cual, pues, por supuesto, puede soportar o crear múltiples problemas de soporte, a nivel de soporte y riesgos de ciberseguridad, que pues a la postre pues afectan a la productividad de los equipos de TI de las organizaciones. ¿Listo? En este caso es cuando empieza a aparecer Cloud Discovery, para hacer precisamente una limpieza o una administración de todos lo que son los as a service, a los cuales nuestros usuarios están básicamente integrando, para imponer a la postre restricciones que nos van a hacer, pues digamos que bloqueos a usuarios, grupos o algunos servicios o categorías en particular. ¿Listo? Esto pues básicamente ya complementa lo que sería la visual de la consola ya a nivel del módulo de Cloud Discovery, donde vamos a poder visualizar todos los servicios, incluso de forma granular, los usuarios que están ingresando a diferentes tipos de servicios. ¿Sí? Entonces aquí, pues a modo de ejemplo, pues visualizamos diferentes tipos de servicios
al hacerle un zoom adicional, pues podemos ver qué usuarios están ingresando a esos servicios para, pues por supuesto, ya tener algún tipo de toma de decisión al respecto de esos servicios. ¿Listo? Hablando específicamente de la seguridad para lo que es Microsoft 365. Vemos que esto es muy importante hoy en día porque Microsoft 365 tiene una penetración del mercado muy alta. Al tener una penetración del mercado muy alta, incluso superior al 75% de los usuarios que hoy en día ya han migrado a la nube o que han tomado decisión de migrar a la nube, pues por supuesto, el hecho de que tomen la decisión de migrar a la nube, pues eso tiene unos retos, ¿no? Unos retos bastante importantes. En ese sentido, pues nosotros lo que buscamos en la versión Endpoint Security Cloud Plus, como les mencioné, proteger los datos, los archivos, la información que pase por estas 4 aplicaciones que son las aplicaciones principales de Microsoft 365 a nivel corporativo. ¿Por qué es importante? Porque de una otra forma nos va a permitir a nosotros detener múltiples amenazas que pueden pasar y que son muy populares que pasen por este tipo de aplicaciones, como es el phishing para los correos que normalmente llega a través del correo electrónico, o incluso ataques más sofisticados, como puede ser ataques de tipo BEC, que es Business Email Compromise, a los cuales usuarios de Exchange Online cada vez son más, digamos que, vulnerables. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque lo que busca el ciberdelincuente es buscar correos electrónicos empresariales para hacer ese tipo de compromiso. Lo que hace el BEC básicamente es secuestrar de una u otra forma o desviar información que provenga hacia una cuenta de correo específica. Eso es lo que hace el tipo de ataque de tipo BEC. Evitar la propagación de malware a través de las comunicaciones por correo electrónico, por almacenamiento en la nube corporativa, bloquear, pues por supuesto, que es muy popular, no solo en este ambiente, sino a nivel general, lo que es correo, temas de spam, que cada vez se sofistica cada vez más, por supuesto, e incluso tener la capacidad de eliminar archivos adjuntos no deseados antes de que incluso el usuario abra el archivo o le dé clic a la macro que viene ahí embebida, etcétera. Y pues digamos que muy importante es que es una solución que viene, que se integra directamente con la infraestructura de Microsoft 365 a través de una API del mismo Microsoft, es decir, no es una API nuestra, sino una API del mismo Microsoft para integrarnos de forma nativa. Es decir, lo que va a permitir no tener ningún tipo de latencia ni ningún tipo de demora para hacer el trabajo que pues aquí hace el producto de protección para infraestructuras 365. Por otro lado, yo les había comentado que teníamos ya integrado de forma integrada las capacidades de detección y respuesta, que son incluso hoy en día soluciones que se comercializan en general de forma independiente a lo que es la capacidad de protección del endpoint, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como nosotros buscamos que esta solución sea una plataforma de seguridad incluso unificada en muchas estructuras, por eso está un CASB, como es el Cloud Discovery Cloud Blocking integrado, asimismo las capacidades de detección y respuesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues por supuesto, tratar de proveer a estos clientes donde hoy en día ven soluciones de detección y respuesta como caras en costo y complicadas de administrar, pues precisamente una solución que sea muy simple de poder administrar y de implementar en las capacidades nuestras de a nivel de endpoint. ¿Por qué? Porque básicamente lo que va a hacer es ser un EDR automatizado, ¿sí? En donde lo que vamos a proveer son capacidades de investigación de alertas mediante, pues por supuesto, el contexto que tenga ese entorno como tal para poder analizar la raíz del problema, visualizar la ruta de propagación de ataque, que eso es lo que, pues digamos que hoy en día nos está interesando. Y pues eso básicamente es una capacidad que estamos entregando de forma embebida, sin costo adicional, embebido en el Endpoint Security Cloud Plus. Esto es supremamente valioso porque estamos entregando más valor en nuestro producto cada vez más por, digamos que por el mismo costo como tal. En ese sentido, hablando netamente de licenciamiento, y esto también es súper disruptivo en el mercado. ¿Por qué? Porque nosotros como estamos licenciando por usuario, no por máquina, básicamente estamos blindando o entregando capacidades de protección
a lo que tentativamente este usuario esté usando a nivel de capacidades. Cuando hablamos de capacidades, hablamos de dispositivos o hablamos de servicios, ¿sí? Entonces, en la versión básica de Endpoint Security Cloud Plus, una licencia que va dirigida o va ligada al usuario con credenciales X, Y o Z, va a tener licencia disponible para una computadora o un servidor de archivos basado en Windows, por ejemplo, e incluso, y por el mismo costo y de forma embebido, se entrega licencia para 2 dispositivos móviles. ¿Por qué para 2 dispositivos móviles? Porque lo que nosotros estamos tratando de entregar de valor agregado en esta solución es que se proteja la mayor cantidad de dispositivos posibles que hay en la infraestructura. Entonces, no necesariamente son dispositivos corporativos, sino también incluso dispositivos que pueden ser de uso personal, en donde muchos de nuestros usuarios de las empresas están teniendo información corporativa en esos dispositivos. ¿Listo? En la versión Plus, adicional a lo anterior, pues vamos a estar entregando licencias adicionales para lo que son usuarios o buzones de correo de Microsoft 365. ¿Por qué 1.5? Esa es una pregunta que muy recurrente me hacen a mí, porque normalmente en las empresas existen más casillas de correo que personas. Entonces existen casillas de correo de tipo info@kaspersky.com, servicio al cliente @kaspersky.com, pero de repente esos buzones de correo que son genéricos, potencialmente los están administrando personas que tienen también credenciales. ¿Sí? Fernando.Sánchez está administrando a su vez info@kaspersky.com, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por esa razón, nosotros, y de valor agregado, por el mismo costo, estamos entregando más licencias. Digamos que ya en un ejemplo, como un poco más, para que nos hagamos una idea más puntual, por la compra de 100 licencias para 100 usuarios, básicamente estamos entregando 100 licencias para computadoras, sea Mac o Windows, o, mejor, 100 licencias para servidores de archivos basados en Windows, ¿sí? 200 licencias para dispositivos móviles, sea Android o sea iOS, ¿sí? Y 150 licencias para casillas de correo o usuarios de Microsoft 365. Es decir, por la compra de 100 licencias estamos entregando a la vez 450 licencias, ¿sí? Que la idea es que, por supuesto, los clientes utilicen estas licencias adicionales que se están entregando. ¿Para qué? Para proteger la mayor cantidad de dispositivos posibles. No necesariamente las licencias van ligadas al usuario. Es decir, yo puedo decir que por una licencia yo estoy entregando 2 licencias para dispositivos móviles. No quiere decir que estas 2 licencias adicionales tengan que estar ligadas a este usuario. No, yo puedo disponer de estas 2 licencias como también mi infraestructura me lo tenga contemplado. Entonces, esas 2 licencias pueden ir para dispositivos móviles de X o Y personas o X o Y usuarios, no necesariamente para este usuario como tal. ¿Listo? Entonces, hay una flexibilidad bastante importante en este sentido. Como les había mostrado, pues existe una interfaz web que digamos que está adaptada o está pensada para ese tipo de administrador de infraestructura que es multitasking. Como les había mencionado, uno de los grandes problemas es un tema netamente administrativo en torno a la administración multitask que hoy en día tienen las equipos de TI. ¿Sí? Entonces, pensamos precisamente en eso y por eso pues, diseñamos unas capacidades de administración que van muy coherentes con ese tema. También, de una otra forma, y ya para finalizar, tenemos una capacidad de multitenencia, en donde este tipo de producto ya contempla ese tipo de capacidades. ¿Por qué? Porque de una otra forma hoy vemos que como existen sucursales remotas, existen sedes de las organizaciones, de la organización, yo pueda tener capacidad incluso de tener consolas multiempresa o multisede, en este caso, ya hablando específicamente de cliente, poder tener X cantidad de consolas disgregadas de acuerdo a cómo mi red incluso esté siendo operada, ¿sí? Incluso tener administración de seguridad conjunta, es decir, que yo pueda tener, por ejemplo, una administración maestra y una administración esclava con diferentes accesos o perfiles de administración a diferentes personas que puedan tener diferentes tipos de administraciones como tal, básicamente para tener diferentes administradores para cada espacio de trabajo. ¿Sí? O entregarles capacidades de administración, incluso limitada en algunos aspectos, a diferentes personas de los equipos o de las sucursales o de las sedes que potencialmente yo tenga. Entonces, digamos que esto es bastante interesante.
¿sí? Donde yo puedo tener mi administración principal, donde yo tengo una consola principal y a partir de ahí empezar a generar diferentes consolas o visualizaciones. Esto nos va a permitir incluso a conversar sobre formas de licenciamiento o de modelos de venta del producto. Existen actualmente dos modelos de venta de la solución. Un modelo de venta por lo que es licenciamiento tradicional, lo que son licencias a un término definido, por ejemplo, 1, 2 o 3 años, ¿sí? O incluso tener la posibilidad de licenciar este producto como un servicio, es decir, poderlo ofrecer de forma mensualizada, por ejemplo, en donde, pues, por supuesto, vamos a tener un carácter flexible para poder crecer o decrecer durante el tiempo, ¿sí? Entonces, aquí existen incluso unas herramientas para poder hacer esa compra por suscripción de la solución. ¿Qué tenemos adicional para que ustedes conozcan? Pues por supuesto que este tipo de producto por consola, y como hablamos que es una solución que va dirigido específicamente a lo que son pequeñas y medianas empresas, pues vamos a tener la capacidad de tener por consola hasta 1000 usuarios por cada consola. Es decir, yo podría tener múltiples consolas. De hecho, clientes que tengan más de 1000 usuarios, por ejemplo, podrían tener perfectamente en cada una de sus consolas hasta 1000 usuarios que sean administrados por cada consola, ¿sí? Entonces, de hecho, podemos tener clientes de más de 2000, 3000 clientes, 3000 usuarios que pueden ser administrados por diferentes consolas de administración. Si tienen preguntas, agradezco las consulten. Voy a revisar acá en el chat si existen algunas. Aquí veo que sí hay algunas. Voy a proceder a leerlas y ya podemos arrancar a tener, pues digamos que una actividad adicional que el equipo de SS Dominicana tiene para ustedes. Puedo seguir gestionando los equipos que estén en cloud en la consola on-premise. Puedo seguir gestionando los equipos que estén en cloud en la consola on-premise. Digamos que esta es una solución, Brian, esta es una solución seguramente diferente a la que de pronto puedes tener. Puedes tener actualmente en Point Security Workbench, que es la solución tradicional de administración local on-premise. Esta es una solución diferente, esta es una solución que netamente la administración es en nube. Entonces son dos soluciones diferentes, tal vez de pronto aquí tratando de adivinar un poco a lo que vas. Este servicio cloud de Kaspersky es licenciado por equipos o una licencia general. Es licenciado por usuarios. Es decir, necesitamos saber cuántos usuarios tú tienes para asimismo nosotros disponer de la cantidad de licencias que se requieren. Pues ahí creo que durante la presentación te diste cuenta cómo funciona el tema. El cifrado con BitLocker cuando este se activa, Kaspersky genera la ventana para la autenticación, puede ser el de BitLocker. Básicamente lo que nosotros hacemos es integrarnos directamente con BitLocker. Es decir, nosotros vamos a reemplazar la administración que haría Microsoft para hacerla directamente desde nuestra consola. Es decir, todas las capacidades que tiene BitLocker, lo que vamos a hacer es hacerlas desde nuestra consola de administración. ¿Para qué? Pues para tratar de tener una administración unificada. Entonces nos vamos a integrar con BitLocker directamente. ¿Es posible integrar Active Directory con esta versión para una administración más centralizada? La respuesta es sí, podemos hacer una integración con Active Directory para hacer, pues, digamos que el tema de incluso de implementación como tal, para hacerla más sencilla. Dice, saludos, soy un cliente con más de 2000 nodos. Digamos que como lo explicaba en el último slide, con esta solución es posible que puedas llegar a tener una administración para los 2000 usuarios, pero vas a requerir tener múltiples consolas para poderlo hacer, ¿sí? Porque por consola esta solución que está pensada para pequeñas y medianas empresas únicamente resiste hasta 1000 usuarios por consola. Entonces es una consola que está 100% en la nube. En la opción de administración de parches existe la posibilidad de parametrizar qué equipo quiero actualizar. ¿Existe una forma de enviar parches en alguna hora determinada de la plataforma? La respuesta es sí, como le mencionaba en ese sentido, tenemos capacidad de hacer ventanas, lo que se conocen como ventanas de mantenimiento, en donde lo que tú vas a hacer es precisamente decir a qué usuarios o a qué máquinas, mejor a qué máquinas van dirigidas las actualizaciones e incluso en qué espacio de tiempo lo vas a hacer, ¿sí? Entonces vas a crear esas ventanas de mantenimiento como tal, pues puedes disponer precisamente de eso.
¿Cómo podría brindar protección a la empresa de la misma manera que lo realizo con el Kaspersky Security Center si necesito proteger esos equipos o posible más? ¿Cómo podría? Yo creo que la pregunta no te la entiendo muy bien. ¿Cómo podría brindar protección a la empresa de la misma manera que lo realizo con Kaspersky Security Center si necesito proteger esos equipos o posible más? No, la verdad, Teuri Rojas me hace esta pregunta, la verdad no te la comprendo muy bien. Si me la puedes desarrollar de pronto para comprenderte, con gusto te la resuelvo. Dice, el cifrado con BitLocker se puede gestionar con Active Directory para la gestión de los bloqueos por olvido de contraseña o es por Kaspersky. Entonces, vuelvo, insisto, todo lo que tiene que ser con la gestión de BitLocker ya no se haría a través de la visual de BitLocker, sino nosotros nos vamos a integrar. Entonces, todas las tareas que tradicionalmente se hacen con BitLocker ya las van a poder hacer desde la consola de administración del Endpoint Security Cloud. ¿Listo? El licenciamiento de Security for Microsoft Office 365 es adicional al licenciamiento de Endpoint Security Cloud. No, entonces como le mencionaba en la presentación, bien integrado. Esto ya viene integrado al Endpoint Security Cloud. Entonces entendamos esto. Endpoint Security Cloud es una solución, una plataforma de protección de endpoint. ¿Sí? Es una plataforma de protección de endpoint. Lo que hace es empezar a integrar diferentes soluciones adicionales para poder dar una gestión centralizada. Entonces, en este caso, en el caso de Microsoft 365, lo que hacemos es, con el costo del mismo licenciamiento del Endpoint Security Cloud, vamos a disponer también de la protección de las aplicaciones de 365. ¿Sí? Entonces, no tienes que pagar adicional, sino por el costo del producto Endpoint Security Cloud Plus, ya viene embebida la protección para 365. Ya es decisión tuya si lo aplicas o no lo aplicas. Eso ya es un tema ya de posterior ya a la venta, por así decirlo, del producto. Puedo eliminar el pivot cuando estoy cifrando con Kaspersky. Igual, todos estos temas y características a nivel de BitLocker, pues por supuesto lo que vamos a hacer es integrar. Pues, entonces aquí, cuando ya nos integramos, lo que vamos a hacer es suplir las tareas que está haciendo directamente el BitLocker. Entonces nosotros vamos a estar cumpliendo con muchas de esas tareas que el BitLocker directamente va a estar haciendo. No es un cifrado propio, lo que estamos haciendo es integrarnos. ¿Para qué? Para que la administración se haga. Es decir, no se va a reemplazar el BitLocker es el mismo. Lo que vamos a hacer es la administración de ese BitLocker. Dice, podemos hacer cifrado con Kaspersky. Entonces, en este sentido, únicamente con esta solución lo que hacemos es integrarnos con el BitLocker o con el Firewall de Mac. Existen otras versiones de producto como el Endpoint Security for Business o el Endpoint Detection and Response, que son otras soluciones de protección de endpoint, en donde sí se entregan capacidades propias de cifrado de Kaspersky. Pero en este caso específico de esta solución que les presenté hoy, únicamente nos integramos con BitLocker o Firewall, es decir, administramos lo que ya en sistema operativo existe. ¿Cuándo sale el módulo de Application Control? Digamos que esto es una aplicación que pues, no está contemplada dentro de esta solución, por ende, pues no, por ahora no está en Roma como tal, no sabría decirte cuándo estaría saliendo. Los usuarios que estén gestionando sus equipos por el cloud, ya no es necesario la gestión por el Security Center. Yo creo que, Brian, yo aquí lo que creo es que de pronto, yo estoy seguro que por lo que estoy viendo, tú tienes ya producto de Kaspersky, eso es lo que yo estoy intuyendo. Tú tienes de pronto producto que se llama Endpoint Security for Business. Ese es un producto, este es un producto diferente. Este se llama Endpoint Security Cloud, que es una solución diferente a la que tú tienes. En Endpoint Security for Business existe algo que se llama el Kaspersky Security Center. El Security Center es la consola de administración de ese producto. En este producto como tal existe una consola de administración para ese producto, pero entonces lo que tú tendrías que hacer es reemplazar ese producto que ya tienes por este producto para administrar desde ahora esta consola de administración. ¿Listo? Eso es lo que tendrías que hacer como tal. Eso es básicamente las preguntas que yo veo. No veo más preguntas, entonces ya creo que le doy paso a alguien más. No sé si el equipo de SS Dominicana van a mencionar algo o de mi lado ya he terminado. De acuerdo, gracias Fernando. Me indica Rosy que la encuesta les saldrá de manera automática como un pop-up window. Perdón, no te comprendo. Pues, ¿me escuchan bien? Ahora sí. Ok. Entonces decía que la encuesta que
la encuesta del final les aparecerá como un pop-up window para que entonces, por favor, la llenen y tengan la oportunidad de ganar nada más un gift card de $75. Ah, ok. Entonces, Sí. en las opciones del pop-up donde hay encuestas, ahí hay una encuesta para que las diligencien y ahí se va a hacer una rifa para entregar las gift cards que ustedes mencionaron, ¿correcto? Así es. Listo. Déjenme ver. No sé si hay unas preguntas adicionales. Sí, yo veo una pregunta adicional donde dice qué opción recomienda para el tema de ransomware. En el tema de ransomware, pues aquí lo que yo te menciono es que ya vienen funcionalidades embebidas para proteger ante pues, algún tipo de muchas variantes que existen hoy en día de ransomware. Entonces ya son funcionalidades que ya vienen embebidas. Aquí lo que hay que hacer es, y que yo recomiendo, es hacer un afinamiento correcto de la plataforma, porque muchos de los problemas de ransomware en general de los clientes es que no hay una parametrización correcta de las soluciones de protección de endpoint en general. Yo no solo hablo de expertise, no hablo en general. ¿Listo? Entonces es importante que si saben que existen funcionalidades específicas para proteger ante un ransomware, pues que tengan activas esas funcionalidades. Y listo, esa es la última pregunta que veo. Sí, entiendo que esa es la última pregunta ya. Entonces, si no tienen más preguntas, damos por finalizado este webinar. Gracias, Fernando, gracias, Rosy, por su trabajo. Y gracias a todos por haber asistido el día de hoy. Esperemos poderlo ver en otra sesión. Cualquier consulta que tengan con relación al webinar, tienen los contactos míos y de Saúl Soldevila, así que ya saben, cualquier consulta pueden contactarnos en cualquier momento. Gracias a todos y feliz todo el día. Gracias.